Vamos a dar inicio con la grabación. En caso de que tengan algún inconveniente con que su imagen o voz aparezcan en ella, indíquenos por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. Muy bien, pues sean bienvenidas y bienvenidos a esta actividad de capacitación titulada Obligaciones fiscales para las instituciones de asistencia privada de la Ciudad de México. Algunas recomendaciones generales para poder llevar a cabo este evento es que mantengan apagados sus micrófonos y consideren su ambiente al encender las cámaras. También, no olviden colocar su nombre completo a través del chat, indicándonos de qué institución provienen, ya que de esta manera vamos a llevar a cabo el registro de su asistencia. Muy bien, pues para llevar a cabo este evento, contamos también con la participación del Centro Mexicano Pro Bono. Nos acompaña la licenciada Fernanda Zamora. Adelante, licenciada, le cedemos la palabra. Muchas gracias, Jorge. Bueno, primero que nada agradecerle a Morán, que nos están acompañando aquí por su disposición de ayuda pro bono en la impartición de esta capacitación. Muchísimas gracias. Y bueno, para platicarles un poco sobre el Centro Mexicano Pro Bono, si quieres, Jorge, por favor. No sé si eras tú o era ella. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Sí. Okay. Ya. Bueno, el Centro Mexicano Pro Bono es una asociación civil que es considerada un clearinghouse, es decir, es una institución que crea puentes entre aquellas personas que requieren asesoría legal, ayuda legal y no cuentan con los recursos económicos para poder solventarlo. De igual forma, brindamos este apoyo a organizaciones de la sociedad civil y a microemprendedores y emprendedores sociales. Y este puente se crea con firmas de abogados y abogadas y áreas jurídicas internas de empresa que están dispuestos a prestar los servicios legales gratuitos. La siguiente, por favor. Como tal, el término pro bono deriva del latín, que es pro bono público, que quiere decir por el bien público, por el bien común. Este trabajo legal pro bono es una herramienta que nos permite brindar esta asesoría legal gratuita por parte de las firmas de abogados y abogadas que son reconocidas en México. La siguiente, por favor, Jorge. La forma a través de la cual funcionamos es a través de estos ejes de acción, brindando justo la asesoría y representación legal, creando estos enlaces, canalizando los asuntos que nos llegan con firmas de abogados y abogadas especializados, a través de capacitación y talleres, que es lo que nos trae aquí el día de hoy, incentivando y difundiendo la labor pro bono y también realizando investigaciones para incidir en políticas públicas. La siguiente. Uno de nuestro trabajo también consiste en la creación de estas guías y manuales que se realizan en colaboración con firmas de abogados o el área jurídica de empresas. Por ejemplo, tenemos una guía legal para las organizaciones de la sociedad civil y estas se encuentran en nuestra página web, son de disposición a todo público y gratuitas. Y bueno, estas son algunas de nuestras alianzas y colaboraciones. Trabajamos con varias organizaciones como es la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México y muchas otras que también aglomeran organizaciones de la sociedad civil. Siguiente. Esta es nuestra red de abogados y abogadas pro bono. La conforman tanto firmas legales como áreas jurídicas de empresa. Y bueno, cualquier cosa que ustedes necesiten, estamos para servirles. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. Si requieren justo este apoyo, podemos brindárselos con mucho gusto. Y de mi parte sería todo, Jorge. Nuevamente agradecerle al licenciado Juan Manuel y al maestro Alejandro Torres por su disposición. Muchísimas gracias. Gracias, Fer. Con mucho gusto vamos a compartir también, si nos permites, esta presentación para que las instituciones cuenten con la información. Y pues muy bien. Para llevar a cabo esta actividad, contamos con la presencia del maestro Alejandro Torres. Él es socio líder de la práctica fiscal en la firma Von Wabeser y Sierra y cuenta con más de 30 años de experiencia en la materia. Ha sido socio de las dos de las principales firmas especializadas en materia fiscal en México, donde destacó por resolver controversias fiscales complejas ante los tribunales. El maestro Alejandro es asesor estratégico de empresas nacionales y multinacionales en materia fiscal, además de ser experto en juicios contenciosos y recursos de revocación ante las autoridades fiscales, así como en la solución de controversias fiscales complejas ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, a través de la celebración de acuerdos conclusivos y otros mecanismos alternos de solución de controversias previstos por los tratados internacionales celebrados por México. El maestro Alejandro
Ha encabezado el Comité de Impuestos y el Comité de Ética Profesional de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y fue vicepresidente del Comité de Impuestos de la International Bar Association, además de publicado diversos artículos en materia fiscal en varias revistas especializadas. También vamos a contar con la participación del licenciado Manuel Morán. Juan Manuel es asociado en la misma firma con más de 8 años de experiencia en derecho fiscal, administrativo y prevención de lavado de dinero. El licenciado Juan Manuel brinda asesoría y acompañamiento a empresas nacionales y transnacionales para la atención de auditorías y requerimientos por parte de las autoridades fiscales en materia de contribuciones federales y locales. Para ello, él emplea mecanismos alternativos para la solución de controversias, tales como las quejas o acuerdos conclusivos ante la PRODECON. Cuenta con amplia experiencia en la promoción y seguimiento de medios de defensa, tales como recursos de revocación, juicios de nulidad y juicios de amparo ante autoridades jurisdiccionales. Adicionalmente, el licenciado Juan Manuel asesora a empresas en relación con operaciones que se consideren vulnerables en términos de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pues muy bien, con gusto le cedemos la palabra al maestro Alejandro Torres y al licenciado Juan Manuel Morán. Sean bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un gusto poder participar con ustedes en esta tarde para compartir algunos aspectos del régimen fiscal que engloba a las personas no contribuyentes del impuesto sobre la renta y también el tema de beneficiario controlador, que recientemente fue incorporado en la legislación mexicana precisamente por recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que ha venido trabajando de manera importante en todo este tipo de recomendaciones a los países para incorporar legislación que pueda prevenir el blanqueo de capitales, pero también para poder identificar quiénes son los beneficiarios fiscales o los beneficiarios únicos o últimos de los grupos de empresas. Entonces vamos a empezar esta presentación haciendo referencia básicamente a lo que es los aspectos fiscales, primero de las instituciones de asistencia privada de la Ciudad de México. Y para ello les hemos preparado una presentación que pues empieza de lo general a lo particular y ahí precisamente en la que vamos a ver ahora nos describe pues cuáles son estas instituciones de asistencia privada, que son pues como ustedes saben fundaciones o asociaciones con personalidad jurídica y patrimonio propio que no tienen un propósito de lucro y que con bienes de propiedad particular fundamentalmente llevan a cabo asistencia social, pero no de manera individual hacia ciertos beneficiarios. En la siguiente lámina estamos comentando con ustedes la naturaleza fiscal, y esto es muy importante porque la ley del impuesto sobre la renta está agrupada en distintos títulos que contemplan obligaciones para distintos sujetos que deben de contribuir al gasto público, y tenemos así a las personas físicas, tenemos a las personas morales, pero hay un apartado específico que se llama de los no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Y precisamente en este apartado, que está el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos dice que no serán contribuyentes de este impuesto aquellos contribuyentes, así los llaman, o aquellas personas que se dediquen a alguna de las actividades que ahí se mencionan. Y viene un listado bastante largo de conceptos. Vamos a compartirles esta presentación. Aquí viene, por ejemplo, atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda, asistencia o rehabilitación médica en la atención de establecimientos, asistencia jurídica en el apoyo y promoción a la tutela, rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes. No, tampoco son contribuyentes los que prestan servicios de funerarios, de ayuda para servicios funerarios, orientación social, aportación de servicios, etcétera. Pero específicamente, si ven, las instituciones de asistencia privada se consideran de utilidad pública y orden público, por lo que gozan de las exenciones, reducciones y estímulos que apliquen en materia fiscal
así como todo lo que sean subsidios, facilidades administrativas que las distintas leyes les otorguen. Esto según el artículo 4 de la propia Ley de Instituciones de Asistencia Privada de lo que era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y específicamente también estas instituciones pueden recibir donativos, pero hay que distinguir que hay donativos que se reciben y que pueden generar la posibilidad de expedir un recibo para que quien dio el donativo lo pueda considerar bajo ciertas reglas como deducible para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta. Y es ahí en donde entra una serie de regulaciones que están en el Código Fiscal de la Federación, en donde cualquiera de los supuestos que vimos del artículo 79, que ya mencionamos, pudieran aspirar a ser donatarias autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué son las donatarias autorizadas? Bueno, son personas morales precisamente con fines no lucrativos, que ya vimos que son los que se enumeran en el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que están autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria para recibir donativos que sean, a su vez, deducibles para el cálculo del impuesto sobre la renta. ¿Cuáles son, entonces, los requisitos para poder obtener esta autorización del SAT? Bueno, pues primero que su constitución y el funcionamiento de las mismas se dedique exclusivamente, y esto es muy importante subrayarlo, a cumplir con las actividades que sean susceptibles de ser autorizadas. Que las actividades que desarrollen tengan como finalidad primordial el cumplimiento de su objeto social. Entonces, el objeto social es sumamente relevante revisarlo y que se adecue precisamente a estos lineamientos y a estos requisitos que el propio SAT ya ha dado a conocer de manera abierta en su página, y es muy fácil acceder a esta información, y que no deben de intervenir en campañas políticas ni tampoco deben de involucrarse en actividades de propaganda. También es necesario, pues obviamente, presentar la solicitud correspondiente a través del buzón tributario ante el SAT en el formato correspondiente, y se debe acompañar, y esto es muy relevante, nosotros hemos asesorado pro bono a muchas instituciones para poder cumplir con esto, pues que la escritura constitutiva y los estatutos vigentes, así como sus modificaciones, se acompañen a esta solicitud de autorización ante el SAT, y pues debe de constar en su escritura constitutiva que los activos únicamente se van a destinar a los fines propios de su objeto, y algo muy importante, al momento de la liquidación o cambio de residencia fiscal, ese patrimonio se va a destinar a personas morales autorizadas igualmente para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta. Este es un candado en donde de alguna manera la regulación de las donatarias autorizadas protege ese patrimonio que de alguna suerte pues es un patrimonio que maneja recursos públicos. ¿Por qué? Porque si estas donatarias autorizadas expiden un comprobante fiscal digital que pueda ser deducido del pago de impuesto sobre la renta por parte de quien le dio el donativo, automáticamente se convierte en dinero fiscal, porque esta parte que deduce la empresa, pues la está absorbiendo el gobierno de los impuestos. Otro de los requisitos es, y es muy importante, se debe de contar con esta constancia de acreditamiento de actividades, que se deberá expedir un documento que acredite las actividades por las cuales se solicita la autorización, y que evidentemente deben de ser las que mencionamos del artículo 79 de la ley. Este documento lo expide una autoridad federal, estatal o municipal que tenga atribuciones y competencia específica para ello, y que tenga pues propiamente dentro de su facultad el otorgar este documento, que le servirá al SAT para tener la tranquilidad de que efectivamente se está autorizando a una
persona que cumple con los requisitos que exige la normatividad aplicable. La autorización, esto es importante, está vigente en el ejercicio para el cual se expide y la constancia de autorización como donataria autorizada es publicada en un anexo que se puede consultar en la resolución miscelánea, es el anexo 14 de la resolución miscelánea, se publica en el Diario Oficial de la Federación y en el portal de Internet del SAT, y con esto se da certeza jurídica para poder constatar quiénes están en esta lista, y es recomendable hacerlo, revisarlo periódicamente, porque si por algún motivo no están en el anexo 14 de la resolución miscelánea, pues se proceda a hacer la aclaración correspondiente o el trámite ante las autoridades, porque de otra suerte, en el periodo en el cual no hayan aparecido ustedes como autorizadas por el SAT para expedir estos recibos, y si los expidieron, pues puede dar lugar a un tratamiento fiscal no favorable a quien dio el donativo y probablemente a una multa para la institución. Hay una serie de disposiciones que claramente dicen quiénes no o cuándo no se puede obtener la autorización para ser una donataria autorizada. Y aquí tenemos cuando se tenga algún medio de defensa pendiente de resolver, promovido precisamente en contra de una resolución anterior en materia de autorización para recibir donativos deducibles. En otro supuesto en el que no se procederá a otorgar la autorización es si el representante legal, los socios, asociados o cualquier integrante del comité técnico, del consejo directivo o de administración o cualquier otro nombre con el que se les denominen, participen de manera directa o indirecta en la administración, control o patrimonio de la misma y están o estuvieron vinculados a un proceso penal por la comisión de algún delito fiscal o relacionado con la autenticidad de documentos. Entonces aquí vemos que hay una serie de candados que se extienden no solamente al representante legal, sino a los socios, asociados o incluso a cualquier integrante del comité técnico o del consejo directivo o de administración para evitar que se puedan filtrar en estas instituciones de asistencia privada. Bueno, en este caso para ustedes, pero en cualquier caso de una donataria autorizada. ¿Cuáles son las obligaciones fiscales? Bueno, pues algo muy importante que debemos de tener en mente es, bueno, si tú eres por ejemplo, una institución de asistencia privada, puedes recibir donativos, pero no has solicitado la autorización para que estos donativos sean deducibles del pago del impuesto a la renta, pues te aplica tu normatividad de la ley correspondiente. En el momento en que cruzas la frontera y pides una autorización por parte del Servicio de Administración Tributaria para poder expedir recibos deducibles de impuestos, entonces ya hay una serie de obligaciones fiscales que se tienen que cumplir. Una de ellas es destinar sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social o fines que ahí se hayan establecido, sin que puedan otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a sus integrantes, personas físicas o morales, salvo que se trate de alguna de las personas o fideicomisos autorizados precisamente para recibir donativos deducibles o se trate de una remuneración de servicios que efectivamente se hayan recibido. Y aquí las autoridades fiscales son sumamente cuidadosas, exigentes y vigilantes de que se cumplan con todos estos requisitos. Al momento de la liquidación o el cambio de residencia fiscal, cuando hay un cambio de residencia fiscal de país, la ley fiscal mexicana, el Código Fiscal de la Federación, lo asemeja a una liquidación para efectos mexicanos. Y entonces, con base en eso, tanto una empresa que se liquida como aquella que cambia de residencia fiscal deben destinar la totalidad de su patrimonio a otra donataria autorizada. Es decir, no se pueden cambiar de residencia y llevarse ese patrimonio. Este es un candado también por el manejo de los recursos públicos.
Adicionalmente, durante el mes de mayo de cada año deben de poner a disposición del público en general información relativa a la transparencia, al uso y destino de los donativos recibidos y a las actividades destinadas a influir en la legislación correspondiente al ejercicio inmediato anterior, y esto es conforme una ficha de trámite que aquí les estamos poniendo, viene en el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal y es la ficha de trámite 19 del impuesto sobre la renta. También otra obligación que tienen las donatarias autorizadas consiste en informar del cambio de clave que se haya llevado a cabo ante el RFC, el cambio de su domicilio fiscal, el cambio de denominación o razón social, si hay una fusión, si hay una extinción, liquidación o disolución de la organización civil, el cambio de representante legal, y todo esto conforme a la ficha de trámite 16 del impuesto sobre la renta. También es necesario informar de cualquier modificación en sus estatutos o de cualquier otro requisito que se hubiera considerado para otorgar su autorización en la ficha de trámite 16. Y esto tiene como finalidad que el fisco va a estar muy vigilante de que no vayamos a solicitar la autorización, la obtengamos y después empecemos a modificar los estatutos de la sociedad y dejemos de cumplir con estos candados tan importantes que hemos comentado respecto al control del dinero público, que son las cantidades de donativos que generaron una deducción en el cálculo del impuesto sobre la renta. Otra obligación es expedir los comprobantes fiscales correspondientes precisamente por los donativos que reciban, ya sea en efectivo o bien en especie. Y también presentar la declaración anual. Esta la deben de presentar a más tardar el 15 de febrero de cada año, en la que informan al SAT de los ingresos obtenidos y las erogaciones que hayan llevado a cabo. Entonces, como vemos, hay un cúmulo de obligaciones importantes que cumplir para las donatarias autorizadas. Otro de ellos es destinar los donativos, así como los rendimientos de los mismos, única y exclusivamente a los fines propios del objeto. O sea, los accesorios participan de su naturaleza. No podemos decir, oye, es que yo recibí 100 de donativos, se fueron al banco, generaron intereses, rendimientos, y esos ya los puedo utilizar para un fin distinto. No es el caso. Todo el capital y los rendimientos que éste genere se tienen que invertir por igual en los fines propios del objeto social de la donataria. Y algo muy importante es que en ningún caso pueden las donatarias gastarse más del 5% de los donativos que hayan recibido para cumplir sus gastos de administración. O sea, se busca que haya una eficiencia en la operación y administración de las donatarias autorizadas y que no se esté yendo prácticamente todo el dinero a cubrir gastos administrativos, sueldos, rentas de oficina, pago de algunos conceptos que estén vinculados al objeto social. En el caso de los donativos que se entreguen en bienes, se debe llevar un control de dichos bienes para permitir la identificación a los donantes de los bienes recibidos y los entregados, así como los bienes que hayan tenido que ser destruidos o que se hayan destruido por alguna situación particular, que no hubieran sido entregados a los beneficiarios, y el control de las cuotas de recuperación que se obtengan por los bienes recibidos. Informar a las autoridades fiscales de las operaciones que celebren, fíjense, con partes relacionadas y de los servicios que reciban o de los bienes que adquieran de personas que les hayan otorgado donativos deducibles en términos de la ley. Las partes relacionadas, como ustedes saben, hay desde hace ya algunos años una serie de regulaciones fiscales que establecen que cuando alguna persona física o moral lleva a cabo operaciones con partes relacionadas y definiéndose a las partes relacionadas como familiares o aquellas personas morales que tengan una relación accionaria o de control de una hacia la otra que permita vincularlas conforme a la definición amplia que viene en el Código Fiscal de la Federación,
pues se busca que esas operaciones no estén incididas en cuanto a las contraprestaciones por esta relación que existe de partes relacionadas, sino que los montos de las contraprestaciones que se pacten entre ellas tienen que ser a valores de mercado, como si se estuvieran llevando a cabo con partes independientes. Pues bien, aquí hay una obligación específica de que las autoridades fiscales deben de conocer las operaciones que llevan a cabo las donatarias autorizadas con sus partes relacionadas. También otra obligación consiste en la expedición del comprobante fiscal digital por Internet y en la conservación de copia de estos comprobantes a disposición de las autoridades cuando se vendan o se enajenen bienes, se presten servicios o se renten bienes. Y adicionalmente hay que llevar sistemas de contabilidad conforme a lo previsto en el Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación pues establece una serie de requisitos, de lineamientos para estos efectos. Una pregunta a los organizadores. No sé si el tema de la sesión de preguntas y respuestas lo quieren manejar cuando se termine cada una de las presentaciones o ustedes quieren que lo veamos durante la presentación. Ustedes indíquenos, por favor, esa parte. No tenemos nosotros ningún problema. Si gusta, maestro, pudiéramos ir interviniendo con las preguntas conforme van apareciendo para que no se pierdan en el hilo de la temática. En este sentido, tenemos una intervención de la compañera Karina Zaragoza. Nos está levantando la mano. Sí, hola, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Mire, mi duda es respecto a la ficha 295 del Código Fiscal de la Federación. No sé si vayan a tocar este tema, pero sí me saltó un poco de inquietud porque es referente también a informar al SAT, ¿no? Respecto al aviso de modificación o incorporación de socios o accionistas. Claro. Por ejemplo, nuestra institución acaba de hacer nombramiento de patronos y tengo entendido que una de nuestras obligaciones fiscales es informar justo al SAT de este nombramiento, junto con la modificación de estatutos y demás que se hizo, ¿no? Pero adicional, ¿tendría que enviar también la ficha 295? Sí, es correcto. No sé, Juan Manuel, si quieras intervenir en esta parte, pero efectivamente, el SAT lo que busca es que cualquier integrante de estas personas morales pues se tenga visibilidad de quiénes son, ¿no? Esto incluso opera también para las empresas, ¿no? En cuanto a sus accionistas, pero con mayor razón a las donatarias autorizadas. Y creo que esa parte no la estábamos incluyendo, Juan Manuel, pero efectivamente sí es una ficha que además se tiene que cumplir, ¿no? Ok. Así es, Alex, de acuerdo. Sí, es correcto. Ok, entonces tendría que informar al SAT mediante la ficha 116 sobre modificación de estatutos, nombramientos, otorgación de poderes, etcétera, y adicional adjuntar el RFC de los nuevos patronos para informarlo por la... Correcto, los que se van incorporando también hay que avisar. Ok, muchas gracias. No, al contrario. No sé si haya más preguntas. No, maestro, ya no hay más preguntas. Adelante. Bueno, estábamos en el tema de los sistemas de contabilidad. Pasaríamos a la siguiente, que ya son las causales de revocación. Aquí le voy a pedir a Juan Manuel que él participe de aquí en adelante y luego hacemos unas conclusiones conjuntas con ustedes. Simplemente antes de que empiece con las causales de revocación de la autorización, Juan Manuel, sí queremos compartirles que hemos visto recientemente a las autoridades fiscales que han estado practicando varias visitas de inspección, revisión, solicitud de información y documentación a donatarias autorizadas y han sido muy estrictas en el cumplimiento de todos estos requisitos y muy amenazantes en el aspecto de la revocación. Debemos de considerar que el gobierno federal es muy cuidadoso, ¿no? Y además tiene toda la razón, pienso yo, porque finalmente estas personas no contribuyentes del impuesto sobre la renta, pues están llevando a cabo de alguna suerte una función social.
una función social que sustituye de alguna manera al gobierno y que por lo mismo tiene que haber una serie de lineamientos que garanticen, que protejan estos recursos públicos y que no sean utilizados como vehículos para distorsionar la finalidad de estos estímulos, llamémosle donativos deducibles. Entonces, por eso es que el gobierno pone especial atención y hemos visto que son muy estrictos al momento de revisar y, de hecho, de revocar estas autorizaciones. Adelante, Juan Manuel, por favor. Gracias, Alex. Pues como bien venía diciendo Alejandro, en efecto, últimamente hemos visto en la práctica mucha atención por parte de las autoridades fiscales en cuanto al cumplimiento de las obligaciones fiscales de aquellas personas que tienen la autorización para emitir donativos deducibles, ¿no? Sobre todo hay que tener especial cuidado porque hay algunas causales que pueden ser bastante amplias, pero vamos a abordar una por una. En principio, como hemos manejado a lo largo de la exposición, pues una de las causales de revocación tiene sentido cuando hemos hecho tanto énfasis en que estas organizaciones solamente pueden destinar sus activos a fines relacionados con su objeto social autorizado, ¿no? Entonces, una de las causales es pues que esto no se haga de esa manera y se destinen para un fin distinto, ¿no? Ahora, no expedir las facturas que amparen los donativos recibidos o las facturas electrónicas de donativos deducibles para amparar una operación distinta, más bien, o emiten una factura que sea deducible por una operación que no sea una donación, ¿no? Es decir, enmascarar transacciones como algo que no son. Por otra parte, tenemos a no presentar el informe de transparencia, que es como lo comentó Alejandro hace unos momentos, es el informe que se debe presentar en mayo de cada año respecto de todos los donativos recibidos, las actividades realizadas para influir en la legislación y, bueno, en fin, el destino de los donativos que se percibió durante todo el ejercicio anterior. Por otra parte, tenemos a incumplir la presentación de la declaración anual, que recordemos que esa se presenta en febrero de cada año. Y aquí es la parte que yo les digo que es necesario tener especial atención, porque para eso se necesita tener una constante revisión interna de sus obligaciones fiscales, una auditoría interna, alguien que esté a cargo del compliance, el cumplimiento, perdón, de estas obligaciones, porque una de las causales que yo creo que es la más amplia y más peligrosa que hemos observado en las auditorías de las que hemos participado es que se actualice cualquier hecho que constituya incumplimiento de sus obligaciones fiscales que se conozca con motivo del ejercicio de facultades de comprobación. ¿Qué es esto? Es decir, cuando una autoridad federal, como lo es el SAT, ¿no? Cuando llega la autoridad fiscal federal y los revisa y les ejerce sus facultades de comprobación, ya sea a través de una visita domiciliaria o una revisión de gabinete y detecta que hay incumplimientos, esto pudiera, de confirmarse, pudiera dar pie a la cancelación de la autorización. Y como ven, es un término bastante amplio, por lo cual hay que ser muy cuidadosos en estar siempre en constante cumplimiento de sus obligaciones. Otra causal, que es de las más recientes que se han agregado, es que la organización de que se trate sea publicada en la lista del 69B, es decir, que no contaba con los activos, infraestructura, personal para llevar a cabo las actividades que se tiene previsto que realiza, es decir, ya saben, los famosos factureros son los que se publican en este listado, y en este caso, pues tendríamos que tener una institución que se hubiera constituido con la finalidad de no prestar servicios y simplemente estar expidiendo comprobantes de donativos, ¿no? Y por último, si él o los representantes legales, socios, asociados o cualquier integrante del consejo directivo o de administración también forman parte de una organización a la que se le haya sido revocada su autorización. Esta causal fue agregada más o menos en 2020 a la legislación, iniciando la pandemia más o menos, e hizo mucho ruido, porque esto quiere decir que ahora hay que tener mucho cuidado con las personas que forman parte del órgano de administración de nuestra institución, porque si estas forman parte de otra institución a la que les fue revocada su autorización, también les pueden revocar a la autorización a cualquier otra institución en la que esa persona forme parte del órgano de administración, ¿no? Ahora, en seguimiento a las obligaciones fiscales que vimos hace unos momentos, cerramos con que están obligadas a llevar contabilidad. ¿Qué es esto?
De entrada, esta obligación se impone en dos vertientes para las IAPs. En principio, en la ley de la materia, en el artículo 54, y esto se complementa con el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece con mayor detalle lo que debe entenderse con la contabilidad, ¿no? Y estos son los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros contables, control de inventarios, etcétera. Es decir, toda la información relacionada con la operación de su fundación o asociación forma parte de su contabilidad. Los recibos de donativos que emitan, las facturas que reciban, todo tiene que estar debidamente registrado. Y el año pasado, en enero, se incorporó información adicional que debe formar parte de esta contabilidad, que la veremos un poquito más adelante, pero se las adelanto, que es la información relativa al beneficiario controlador, ¿no? Pero bueno, siguiendo con el tema de contabilidad, también está la obligación de asegurarse de que los equipos y programas informáticos que utilicen para llevar controles volumétricos funcionen correctamente en todo momento. ¿En qué caso podría afectarles esto a ustedes? Por ejemplo, dependiendo de cuál sea su actividad, pues muchas veces reciben donativos o donativos en especie que, además de que lo tienen que declarar en sus correspondientes declaraciones e informes, pues también tienen que llevar un registro de cuándo se han entregado, a quién se le han entregado, etcétera, ¿no? Entonces, esto les ayuda a estar en cumplimiento de estas dos partes. Bueno, esto, como les mencionaba, para cumplir correctamente la obligación de llevar la contabilidad, pues se deben llevar los registros o asientos que integran la contabilidad mediante medios electrónicos, que esto es la famosa contabilidad electrónica que entró en vigor más o menos en 2014. Y también establece la obligación de que todos los contribuyentes debemos subir de manera mensual nuestra contabilidad a la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. Ahora sí, bueno, Alex, no sé si quieras complementar algo de esto antes de pasar al tema del beneficiario controlador o nos seguimos con lo Adelante y al final hacemos unos comentarios. Perfecto, gracias. Como lo mencionamos, pues el beneficiario controlador es un tema, una obligación pues relativamente reciente, ¿no? Es reciente en materia fiscal, porque seguramente algunos de ustedes lo podrían haber escuchado en materia de prevención de lavado de dinero, como el famoso beneficiario final, ¿no? Sin embargo, existen algunas diferencias que abordaré un poquito más adelante, pero bueno, como les mencionaba, esto viene ya desde hace tiempo en prevención de lavado de dinero y se integró en materia fiscal en 2022 a partir del 1 de enero como la obligación de recabar la información del beneficiario controlador de las personas morales, bueno, personas morales, fideicomisos, en fin, cualquier figura jurídica, contrato, tienen que cumplir con esta obligación. Y lo que es clave es que al momento de integrarlo al Código Fiscal establecieron que esta información ahora forma parte de la contabilidad de las instituciones, de las organizaciones. Entonces, pues claramente es una obligación permanente que debe cumplirse cada vez que hay algún movimiento o cambio de titularidad. En su caso entiendo que pues serían los patronos o, en fin, ustedes... Vamos a abordar un poquito más adelante quién sería en específico quien ustedes tienen que identificar, pero cada vez que hay una modificación en su órgano de administración, creo que vale la pena actualizar también esa información. Hay algunas diferencias en materia de prevención del lavado de dinero y la materia fiscal. Vamos siendo una de las más relevantes es que en materia fiscal necesariamente tiene que identificarse una persona física, mientras que en prevención del lavado de dinero es posible identificar una persona moral. Y las definiciones de control que se prevén en las disposiciones aplicables varían un poco en cuanto al porcentaje de la tenencia accionaria o derecho de voto más bien que tienes que mantener para considerarte que ejerces el control sobre cierta institución u organismo. Por ejemplo, en materia fiscal hablamos del 15%, vemos que es un monto bastante reducido, sobre todo cuando la ley no te establece que tenga que ser una persona, sino pueden ser un grupo de personas o una persona o grupo de personas que mantengan la titularidad del derecho de voto del 15%, ¿no? Entonces pueden ser las que sean que junten el 15 y pues esas las tendríamos que identificar. Mientras que en prevención del lavado de dinero, pues el umbral es del 50%. Como vemos, era un poco más amplio. Entonces,
Lo que se integró en nuestra legislación fiscal en enero del año pasado es una legislación bastante amplia y mucho más estricta que la que existía en prevención de lavado de dinero. Ahora, en cuanto a la definición del beneficiario controlador, el Código Fiscal en sus artículos 32b, TER, CATER y QUINQUIS nos establecen tanto las definiciones como los lineamientos que debemos atender para su identificación. El artículo 32b CATER en específico establece que se entiende como beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas que directa o indirectamente por cualquier acto jurídico obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura pública, así como cualquier otro acto jurídico. O es quienes en última instancia ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio en cuyo nombre se realiza una transacción, aun cuando lo haga de forma contingente. Vemos que es una definición bastante amplia, pero en resumidas cuentas es quien obtiene el beneficio de su participación en una persona moral, contrato, fideicomiso, etc. En este caso, corrígeme Alex si me equivoco, me parece que esta fracción del artículo 32b CATER no sería la aplicable para las organizaciones como ustedes, porque el propio Código Fiscal, sobre todo si son donatarias, establece que no pueden destinar los recursos, bienes, etcétera, a favor de una persona física y menos integrante de la propia institución. Entonces, aquí tendríamos que atender para el cumplimiento de esta obligación a los siguientes incisos. Es correcto. La fracción 2 te establece que se entiende como beneficiario controlador a la persona o grupo de personas, de nuevo, que directa, indirectamente o de forma contingente ejerzan el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Como les mencionaba, es lo más seguro, el 100% que tienen que aplicar esta fracción para identificar a su beneficiario controlador y cumplir con esta obligación, porque de esta obligación la tenemos que cumplir todos. Al respecto, el término ejercer el control a que se refiere este apartado es una persona física o grupo de personas físicas que a través de la titularidad de valores por contrato o por cualquier otro acto jurídico pueden a. Imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes. B. Mantener la titularidad de los derechos que permitan directa o indirectamente ejercer el voto del más del 15% del capital social, que era lo que les comentaba hace unos minutos. Y por último, ya pueden ser aquellos que dirigen directa o indirectamente la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. En el caso de fideicomisos, se consideran beneficiarios controladores a todas las partes que integran el contrato de fideicomiso, los fideicomitentes, el fiduciario y los fideicomisarios, y cualquier otra parte que ejerza en última instancia el control efectivo del contrato. Regresando un poquito a las definiciones anteriores, hay que poner mucha atención a los incisos A, B y C para identificar a quién sería el beneficiario controlador de alguna de sus instituciones. En este caso, creo que lo más común sería identificar a los patronos, ¿no? Para estos efectos. Y es importante destacar que esta obligación es una obligación, como les decía, de carácter permanente, activa y pasiva al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es activa porque es una obligación que constantemente necesita estar en cumplimiento, porque tienen que actualizar la información cada vez que hay una sustitución o cambio de alguno de los integrantes del órgano de administración, y tienen que mantener actualizada la información y mantenerla en un archivo a disposición del SAT cada vez que la requiera. ¿Pero a qué me refiero con que también es pasiva? Porque no es una información que tenga que irse a entregar de manera periódica ante la autoridad. Es decir, no es una presentación de una declaración o el pago de alguna contribución, sino es una información que tenemos que cumplir hacia adentro para que el día en que la autoridad fiscal llegue, nos toque la puerta y nos pida la información, la tengamos lista y la entreguemos. Es decir, no se tiene que exhibir antes de que exista un requerimiento por parte de la autoridad. Ahora, entrando a los lineamientos para su identificación, para esto hay que atender un poquito al contenido del Código Fiscal y de la resolución miscelánea, ¿no? Pero lo que nos establecen
medularmente dichas disposiciones es que se tiene que hacer análisis en cascada. Es decir, atendiendo primero al primer supuesto, luego si no se puede identificar de esa manera, nos vamos al segundo, y con base en el segundo nos vamos con el inciso A, luego con el B y luego con el C, ¿no? Eso es el análisis, y hay que documentar muy bien ese análisis que se está haciendo para decir, oye, no lo pude identificar conforme al primer supuesto, entonces es necesario atender al que sigue, y de esa manera, al que sigue, y de esa manera, hasta que por fin pude identificar a alguien. Algo muy relevante es que nuestra ley, por querer ser tan amplia, a su vez es un poco ambigua. Entonces, afortunadamente, el propio artículo 32B TER nos prevé, perdón, el último párrafo del 32B CATER nos prevé que podemos atender a las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, la GAFI, y por el Foro Global sobre la Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, organizado por la OCDE, con la finalidad de interpretar correctamente las disposiciones relativas a la identificación del beneficiario controlador. Sobre esa línea, revisamos las recomendaciones 24 y 25 de la GAFI y pudimos advertir que en todo momento relacionan específicamente que exista beneficio y control para identificar un beneficiario controlador. Esto nos daría mucha luz tratándose de sociedades con fines de lucro que tengan muchísimos accionistas o muchísimos socios. En el caso concreto, me parece que no es tan útil porque en este caso no existen fines de lucro y no existe per se un beneficio al interior de la organización. Entonces tenemos que atender a los demás supuestos. Ahora, el 32B TER es el que establece las obligaciones que hay que cumplir en relación con todo esto del beneficiario controlador, y es identificar y validar adecuadamente al beneficiario controlador y, en su caso, la información relativa a la cadena de control. Es decir, ¿por qué las personas que tienen el control de la sociedad lo tienen? ¿En qué escritura se les otorga este poder o estas facultades? ¿O por qué es que consideramos que esta persona tiene el control de la institución o organización? Indicar los porcentajes, obtener, conservar y mantener disponible la información fidedigna, completa, adecuada, precisa y actualizada del beneficiario controlador, la cadena de titularidad y la cadena de control. Esto es a lo que me refería hace rato respecto de la parte permanente de esta obligación, porque no solamente es obtener la información que nos marca las disposiciones fiscales, sino además es conservarla, mantenerla disponible de manera completa, adecuada, precisa y actualizada. Es decir, tiene que haber un ejercicio constante de ver que esa información sea la más reciente, sea fidedigna y que nada haya cambiado. Proporcionar y permitir el acceso oportuno a las autoridades fiscales, así como otorgarles todas las facilidades para acceder a la información, registros, datos y documentos relativos a los beneficiarios controladores. ¿Qué es esto? Que cuando llegue una autoridad y nos la pida, se la pongamos a su disposición, ¿no? Y para esto tenemos un término, que son 15, cuando nos la soliciten, se haga un requerimiento de información, tenemos 15 días hábiles para exhibirla, que pueden ser prorrogables por 10 días más a solicitud del propio contribuyente. Pero, pues claramente si esta información no la tenemos desde un principio, difícilmente vamos a estar en tiempo de cumplirla al momento en que transcurra tanto el plazo como la prórroga. Ahora, aquí viene la parte, creo que más relevante y que más nos interesa a todos de por qué es importante cumplir con esta obligación. Y es que las multas que prevé el Código Fiscal por su incumplimiento son bastante grandes. Como podemos ver aquí, por no obtener, no conservar o no presentar la información a la que se refiere el artículo 32B TER, o no hacerlo a través de los medios o formatos que señala el SAT, acarrea una multa que va desde 1.500.000 pesos hasta 2 millones por cada beneficiario controlador. Es por eso que tenemos que documentar bastante bien quiénes son y por qué consideramos que estos son beneficiarios controladores, para que el SAT no pueda llegar y decirnos que no cumplimos de plano, o que no cumplimos de manera correcta y que para ellos tal o cual persona eran los beneficiarios controladores, y por ende, aunque tengamos la información de ciertas personas, pues nos quieran imponer una multa. No mantenerla actualizada, pues de 800,000 a 1 millón de pesos por cada beneficiario controlador,
y presentarla de manera incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta a la señalada respecto a los beneficiarios controladores, pues 500,000 a 800,000 pesos por cada beneficiario controlador. Además de que el incumplimiento de estas obligaciones pues tiene como consecuencia que la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales de la persona moral de que se trate, pues se emite en sentido negativo. Y esto, de ser donataria autorizada, pues podría ser mucho más grave fuera de lo económico y de la opinión de cumplimiento, porque también, como recordamos, pues puede tratarse de una causal de revocación de la autorización para recibir donativos deducibles. Muchas gracias. No sé, ahora sí creo que podemos pasar a más preguntas o hacer un breve cierre, Alex. Sí, pues básicamente, como podrán ver, este tema del beneficiario controlador es un tema que tiene un objetivo muy claro, ¿no? Y es controlar y conocer hacia dónde se va el control de las sociedades, más allá de las disposiciones de prevención del lavado de dinero. Y creemos que también es muy importante que las conocieran, y con mucho gusto pues podemos ahorita entrar a comentar con ustedes preguntas específicas sobre cualquiera de estos temas. Sí, quien guste puede activar su micrófono para hacer su pregunta o bien colocarla a través del chat y la apoyamos con la lectura de ella. ¿Alguna persona gusta participar? Sí, tenemos una intervención. Margarita Rosario. He escuchado de los beneficiarios controladores, pero a ciencia cierta no entiendo bien quiénes son y en caso de las YAPE, ¿cómo aplica este concepto? ¿Podría explicarlo, por favor, nuevamente? Claro que sí. Como lo mencionábamos, el beneficiario controlador es aquella persona que en última instancia recibe un beneficio de su participación en una persona moral. Sin embargo, el concepto llega a ser mucho más amplio, para incluir aquellas personas que tengan o ejerzan más bien el control respecto de dicha persona moral, contrato o cualquier otro tipo de acto jurídico. En este caso, los beneficiarios controladores, las IAPs, pues precisamente no aplicaría el primer supuesto de obtener un beneficio porque no hay una persona moral, una persona física, perdón, al interior de la organización que reciba un beneficio per se, pues son sin fines de lucro y se dediquen a hacer actividad social. Por esto, entonces, tendríamos que identificar a aquellas personas que ejerzan el control sobre estas instituciones. Hay una discusión muy interesante sobre ese tema, porque las disposiciones, a diferencia de lo que pasa con la ley de prevención de actividades de procedencia ilícita, la ley antilavado, que ya tiene varios años y que ha venido dando lugar a una normatividad paralela, ¿no? Además de la ley, hay una serie de preguntas y respuestas que se fueron alimentando en los criterios de la UIF y que puede ir consultando uno en la página. Este tema del beneficiario controlador es muy novedoso y por lo mismo hay muchas dudas todavía. El concepto engloba dos aspectos, ser beneficiario y ser controlador. Nosotros somos de la idea de que si no eres beneficiario, aunque seas controlador, no te deberían de aplicar estas disposiciones. Sin embargo, hay quienes opinan lo contrario, hay quienes opinan que ya sea que tengas el beneficio o controles, cualquiera de los dos, tienes que cumplir con esta normatividad. Creo que esto será un tema que se va a ir aclarando, se va a ir decantando poco a poco por parte de las autoridades, precisamente cuando empiecen a aplicar las auditorías y empiecen a mostrar los criterios de interpretación de la ley. Sí es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de las disposiciones de prevención de blanqueo de capitales, el gobierno mexicano tuvo que recibir otra recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional para que dieran manos a la obra y no dejaran esto nada más en una legislación. Es probable que vaya a haber un empuje también por parte de las autoridades y algo que es muy importante, estas disposiciones del beneficiario controlador son parte de la contabilidad de las empresas. Entonces, por lo mismo, ante la duda de si me resulta o no aplicable, es muy importante que, como uno de los requisitos de las donatarias autorizadas es que lleven su contabilidad y que ésta cumpla con las reglas fiscales correspondientes,
no incurrir en una posible causal de revocación. Muchas gracias, maestro, licenciado. Tenemos otra pregunta. ¿Qué información hay que recabar de los beneficiarios controladores? Claro, la lista es bastante amplia, pero en resumidas cuentas, creo que lo esencial sería un comprobante de domicilio particular, con domicilio fiscal, identificación oficial, su inscripción en el RFC, la documentación que lo acredite con esa calidad, ¿no? De beneficiario controlador, que era lo que comentaba hace un ratito de, oye, ¿con base en qué documentos yo tengo esta naturaleza? ¿Qué es lo que me permite ejercer este tipo de control? ¿O qué es lo que me otorga el beneficio que me ubica en el supuesto de beneficiario controlador? Acta de matrimonio en caso de que aplique. Creo que básicamente sería esa información. Gracias, licenciado. Tenemos una intervención. Adelante, Karina Zaragoza. Ay, hola, perdón otra vez. Referente a este requisito que hará el SAT, ¿se sabe si hay algún... ay, se me fue la palabra, perdón. Ay, se me fue la idea. Bueno, en cuanto a la documentación que se tiene que adjuntar, ya recordé, perdón. ¿Se sabe si la autoridad podría requerir información de hace 5 años, por ejemplo? O sea, como nos pueden solicitar de 5 años atrás, o se podría solamente solicitar al beneficiario controlador vigente. Y también quería saber si existe algún despacho o algún asesoramiento que nos pueda ayudar a identificar específicamente quiénes estarían como beneficiarios controladores. Claro que sí. Alex, por favor, corrígeme si me equivoco, pero la obligación entró en vigor el año pasado, en enero del año pasado, entonces el requerimiento que te pudieran formular también, las facultades de hacerlo, entró en vigor el año pasado. Entonces, solamente te podrían requerir esa información a partir de la entrada en vigor de esa norma. Y con mucho gusto, claro que sí, nuestro despacho, la información está en pantalla, no sé si si no se ve, con mucho gusto se las ponemos en el chat. Sí, la veo. Pero nosotros, es parte de nuestra actividad normal apoyar a nuestros clientes con este tipo de asuntos, tanto ya sea para solamente la identificación del beneficiario controlador o para también pues ayudarlos a documentarlo correctamente y decirles qué información es la que se necesita tener en los expedientes para cumplirla. Bueno, en nuestro caso estamos como armando los esquemas de identidad conforme a la información que pide la norma. Solo tenemos como la duda de, por ejemplo, si un miembro del patronato en 2021 renunció a su cargo y era, bueno, a nuestro criterio era considerado en 2021 un beneficiario controlador, pero a partir de 2022 renunció y supongamos que el SAT nos hace un requerimiento en este año, tendríamos la obligación de incluir a este patrono, ¿no? Entonces... Son dos temas diferentes. O sea, el tema del beneficiario controlador aplica como una obligación novedosa a partir del año pasado. Lo que se refiere propiamente a las disposiciones fiscales de las donatarias autorizadas, esas sí han estado en vigor, pues ya tiene mucho tiempo. Entonces, esas sí resultan obligatorias para todas las donatarias autorizadas con independencia de las disposiciones de beneficiario controlador. Bueno, justo una de las que marca la documentación que se debe anexar o las dice que fecha de inicio del beneficiario controlador y fecha de término. Por ejemplo, si uno de nuestros beneficiarios controladores tomó cargo desde la constitución de la institución, como documentación, evidencia, ¿nos van a requerir esa protocolización cuando se hizo ese nombramiento? Todavía no han dado a conocer estos lineamientos. En principio sí tendrías que decir, oye, este es el beneficiario controlador. La contabilidad y ciertos documentos
se tienen que conservar de 5 a 10 años, según las reglas que resulten aplicables, y si exceden esos periodos por una disposición que entró en vigor con posterioridad, no se podría pedir esa información al detalle. Sin embargo, sí poder contar con la documentación que obre en libros y en actas, ¿no? Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Tenemos otra pregunta. Cuando te requieren del SAT porque no anexaste algún documento, en mi caso, como lo fue el comprobante de derechos ante el registro público, ¿basta con anexar el documento o se tiene que volver a solicitar el trámite o realizar un escrito? Todo depende, porque no es como que es casuístico, ¿no? O sea, si tú presentaste un escrito y viene un requerimiento por escrito para que acompañes ese documento, lo puedes hacer con otro escrito. Si te lo desechan porque no venía todo, hay que iniciar un nuevo trámite. Entonces hay que ver caso por caso. Sí, y creo que aquí también estamos hablando de una revocación. Si la revocación ya tuvo lugar, entonces sí tendríamos que solicitarla de nueva cuenta. Es decir, para ser un poquito más claros, si como dijo Alex, se trata de un requerimiento de, oye, no me has exhibido este papel, exhíbemelo y con eso tienes por cumplir el requerimiento, pues solamente, pues bastaría con hacerlo, ¿no? Pero en caso de que ya hubiera sido una revocación de autorización, sí tendríamos que subsanar esa parte y solicitar una nueva autorización. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué procedimiento se tiene que realizar si el SAT nos revoca la autorización de donatarias autorizadas? Ah, perdón, yo estaba contestando también esa pregunta. Justo, cuando nos revocan tenemos que atender a las causales de revocación, ¿no? Y como les digo, hay que subsanar esa causal porque no podemos solicitar una nueva autorización, sino hasta que se solucione el motivo por el cual nos revocaron en primer lugar. Y acuérdense que aquí también es muy importante atender a qué causal fue, ¿no? Porque dependiendo de las personas que estuvieran en el órgano de administración, pues eso quiere decir que las demás instituciones donde participen también se verían afectadas de esa revocación de autorización. Muchas gracias, licenciado. Ya no tengo más preguntas. Exhortaría nuevamente a nuestro grupo. Si tienen alguna duda o comentario, todavía tienen tiempo para poder colocarlo a través del chat o levantar la mano o activar su micrófono. ¿Alguien más gusta participar? Ok. Tenemos otra pregunta por medio del chat. ¿Cómo podemos obtener el cumplimiento de la normativa fiscal de las cláusulas de patrimonio y liquidación de los estatutos sociales? Para esto, ya sea, como lo mencionó Alejandro al principio de la exposición, consultar la página del SAT, porque muchas veces el propio SAT tiene varios ejemplos en su página de internet de los ejemplos de estatutos que se pueden usar, y si no, apoyarse con los asesores para incluir el texto, asesores o los mismos notarios que los estén apoyando, para incluir ese texto como lo requiere la disposición fiscal. Creo que algo que me gustaría complementar, que quizás no mencionamos durante la exposición, es que además de las causales de revocación, tenemos también que se les pueden imponer multas en caso de no cumplir con sus obligaciones fiscales, ya sea pues, la emisión de comprobantes o la presentación de informes y declaraciones. Entonces, no solamente pueden irse con su revocación de autorización, sino también pues, con una multa cuantiosa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Siguiente pregunta. ¿Y cuando envían un escrito el SAT que dice como inicio de revocación, queda subsanado con la información faltante? Sí, habría que ver el contenido de ese oficio en particular. Como lo mencionábamos, hay que atender al caso concreto,
¿no? Y para poder determinar los efectos de ese oficio, porque como vemos, el SAT pudo haber advertido una irregularidad y requerir el cumplimiento o pues revocar la autorización. Entonces tendríamos que ver en el caso concreto de ese oficio qué es lo que está ocurriendo para determinar cuáles son los pasos a seguir. Pero en principio, si fuera un requerimiento de, oye, en 5, 10, 15 días exhíbeme tal documento, pues sí, exhibiendo eso tendría que darse por cumplido ese requerimiento. Es casuístico, insisto, porque hay casos en los que puede ser que ya se haya incurrido en la infracción y que lo único que están haciendo es el procedimiento por dar la garantía de audiencia, pero ya la falta fue cometida, digamos, de alguna manera, y ya lo único que sigue es un procedimiento de cancelación, en cuyo caso habrá que tratar de desvirtuar con argumentos y con evidencia que ese supuesto no se ha cometido. Entonces sí hay que ver cada caso en particular. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Si un patrono forma parte de dos donatarias autorizadas y revocan a una de ellas, ¿la otra también perdería su autorización? Correcto. Sí, sí estaría en peligro de perder su autorización. A ver, depende, pero sí. O sea, Sí. sí está en riesgo. Sí está en riesgo, pero depende las razones por las cuales se revocó. Porque hay causales que sí se contagian a las otras autorizadas. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos obtener carta oficio? Donataria autorizada incluya respuesta positiva a las modificaciones a los estatutos, cláusulas de patrimonio y liquidación. No es diario oficial de Federación. ¿Cómo podemos obtener carta oficio? O sea, lo que quieren obtener es una constancia de que ya modificaron correctamente sus estatutos. No sé, Perdón, si Jorge pudieran ayudarnos Caute. a complementar un poquito esa pregunta. Sí, exacto. Jorge, ¿nos puedes apoyar abriendo tu micrófono, por favor? Sí, gracias. ¿Sí me escuchan? Perdón. Sí, adelante. Sí. Gracias. Efectivamente, en la convocatoria 2023 de Nacional Monte de Piedad, nos están solicitando una carta oficio que sea emitida por el SAT, en donde nos esté poniendo que hubo una respuesta positiva en las modificaciones a los estatutos que tienen que ver con las cláusulas de patrimonio y liquidación. Nosotros les decimos que el diario oficial publica cada año cuáles de las donatarias siguen listando como activas, pero ellos dicen que eso no es lo que ellos requieren. Lo que se me ocurre que les pueden estar pidiendo, Jorge, es el acuse de presentación del aviso 16 ISR que les comentamos hace ratito. Entiendo que ustedes modificaron, por lo que entiendo, modificaron sus estatutos. Y acuérdense que cada vez que hay un cambio en sus escrituras constitutivas, estatutos en general, etcétera, tienen que presentar el aviso 16 ISR. Entonces, quizás lo que se necesita es ese acuse de presentación. Perfecto, muchas gracias. Aviso 16, ok. De todos modos, eso viene en el material que nuestros colegas les van a compartir, ¿eh? Aquí viene en la presentación. Perdón que me meta, pero referente a lo que comenta Jorge, quisiera compartirle que efectivamente es eso, licenciado. El SAT nos envió un oficio. Cuando hicimos la modificación de estatutos de patrimonio y liquidación, se envía por la ficha 16 ISR y el SAT te responde que ya la recibió y que será archivado en tu expediente. Ese es el oficio que requiere el Monte de Piedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿En dónde puedo encontrar la información a recabar de los beneficiarios controladores? Eso viene tanto en los artículos 32B ter a quinquis como en las reglas de la resolución miscelánea fiscal. No tengo ahorita a la mano específicamente cuáles reglas, pero
en la resolución miscelánea fiscal, con un control find, podemos encontrar todo lo relacionado con esta información. Muchas gracias, licenciado. La siguiente pregunta. En caso de la contabilidad, si la lleva a un despacho externo, ¿basta con tener auxiliares y pólizas dentro del domicilio fiscal o el sistema contable debe de estar dentro del domicilio fiscal? Claro, creo que aquí es un caso muy interesante porque justo vi un caso similar a título personal y si bien podemos apoyarnos en un despacho externo para llevar la contabilidad, lo cierto es que todos los registros y por lo menos copia de esa información y papeles de trabajo, etcétera, que se utilice para las declaraciones, los avisos, etcétera, debemos tener una copia en nuestro domicilio fiscal. Porque tuve un caso que no es nada recomendable, ¿no? En el que una empresa contrató un despacho externo y para llevar la contabilidad de ellos no tienen copia de nada, ni de los papeles de trabajo, ni facturas, ni nada por el estilo. Y posteriormente llega una auditoría a la empresa, pero pues el otro despacho contable, por X o Y razón, ya no está disponible o no les contesta en el teléfono o lo que sea. Y pues quien tiene la obligación de tener la contabilidad en su domicilio, pues es la empresa o la organización, ¿no? Entonces, pues van a caer en un incumplimiento, bueno, no digo ustedes, ¿no? Pero por ejemplo, en este caso en particular cayeron en un incumplimiento gravísimo por no tener acceso a esa información. Entonces yo les recomendaría que de manera periódica pidan el respaldo de esa información y la tengan ustedes resguardada. Muchas gracias, licenciado. Maestro, ya no tenemos más preguntas. ¿Algo que quieran agregar para cerrar esta actividad? Pues solamente dejarlos con el mensaje, digo, salvo con independencia de que Alex ahorita nos comparte unas palabras, pues dejarlos con el mensaje de que sobre todo el tema de donatarias es bastante delicado. Hay muchas obligaciones en cuanto a reporteo de avisos, declaraciones, avisos por cambio de estatutos, si ampliamos nuestro objeto, etcétera. Y desafortunadamente o afortunadamente para ustedes, pues todas estas obligaciones muchas veces están relacionadas tanto en el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales como con el mantener su autorización vigente, ¿no? O que se las renueven para el próximo ejercicio. Entonces, es muy importante estar debidamente asesorados y estar en constante revisión de este tipo de obligaciones para no tener que pasar por algún procedimiento de revocación y poder afectar incluso pues alguna otra parte relacionada que pudieran tener. Muchas gracias, licenciado. Por último, entonces nos autoriza también poder compartir esta presentación con el grupo, que también nos lo están solicitando por medio del chat. Sí. Perfecto. Pues muy bien, voy a permitirme compartir mi pantalla de manera rápida para hacer entrega de un reconocimiento a nombre de la Junta de Asistencia Privada al maestro Alejandro Torres Rivero por haber impartido la sesión de formación y desarrollo obligaciones fiscales para las instituciones de asistencia privada de la Ciudad de México. De igual manera, le entregamos un reconocimiento al licenciado Juan Manuel Morán Sosa. A ambos, con fecha del 22 de marzo de 2023, firma la licenciada, la directora de programas asistenciales, Arlet Ruiz Mendoza. Muchas gracias a ambos. Con gusto se los haremos llegar vía correo electrónico. De igual manera, les invitamos a todos nuestros participantes que no olviden contestar nuestra encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante saber qué tan importante fue esta actividad para ustedes y de esta manera ir mejorando nuestra programación. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Pues sin más, con esto estamos cerrando nuestra actividad. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias.